convocado necesitaba voluntad política. No va a ser manejado por ningún tipo económico ni local ni nacional. Rusia, Siria, París. La nueva situación internacional, los nuevos paradigmas, perviven en un frente multilateral o se extinguen. A veces es difícil, desde el lugar de mirador que asumimos, entender que los grandes trazos en los cuales se desenvuelve la humanidad tienen un periodo de tiempo apreciable y que una sola elección en un país no determina la modificación integral de ese decurso. De eso vamos a hablar. Antes les digo que los que realizamos Radiográfica estamos muy orgullosos, estamos celebrando los 10 años. 10 años de esta construcción colectiva. Hemos puesto el 10 de el Diego a la camiseta. 10 años recuperando el aire de una experiencia que surge de la lucha de los trabajadores por la continuidad de la fuente de trabajo, por la recuperación de una fábrica. Los talleres gráficos Conforti, algo que se ha extendido a lo largo del país. En medio de la crisis del 2001, los patrones se tomaron el buque, dejaron al garete a las naves de la producción. Los trabajadores las tomaron en sus manos y las pusieron de pie. Después, cuando las pusieron de pie, vinieron a hacer reclamos judiciales los dueños para quedarse con fábricas que ya estaban funcionando. Los trabajadores dijeron que no y ahí siguen. La cooperativa gráfica Patricios, que nace de los talleres gráficos Conforti y de los obreros que trabajaban allí, impulsó además una radiográfica, impulsó además una escuela, impulsó además un centro de salud. Todo eso es una manzana de trabajo de centenares de personas que confluimos en el barrio de Barracas, al borde de La Boca, en Avenida Patricios 1941, y ponemos en marcha un medio de comunicación como Radiográfica FM 89.3, que por web se puede escuchar de cualquier lugar, www.radiografica.org.ar, y estamos en este momento cumpliendo 10 años, así que lo queremos compartir con los amigos que habitualmente ven La Hora de los Pueblos. Y así arrancamos y le damos la bienvenida al analista internacional Oscar Abudarabini, recién llegado de México. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. ¿Qué fuiste a hacer a México? A ver, contarle a la gente cuál fue la experiencia. ¿Me dejarías decir algo de Radiográfica? ¿Cómo no? Radiográfica y el conjunto de medios, Radiográfica, La Señal Medios, ANUR TV, La Hora de los Pueblos, es un multimedio que en los últimos años le ha permitido a algunos especialistas hablar de algunos temas poco tratados en la Argentina. Uno, Malvinas, pero sobre todo una Malvinas de la épica y de la relación entre soldados y oficiales. No de la derrota ni del llanto. Sí. Radiográfica ha tenido el honor y el privilegio de entrevistar a héroes top de Malvinas y a tratadistas de Malvinas de lujo como el Comodoro Moro. Radiográfica, este multimedio me ha permitido a mí y a otros especialistas en geopolítica nacionales e internacionales hablar de geopolítica de terrorismo. Vos recordarás que han venido acá especialistas de primer nivel que han salido por Radiográfica. Entonces ahora vayamos primero un poquito a México. Gracias por los conceptos. Es honestamente la verdad de lo que yo siento, porque yo ahora te lo voy a plantear al revés. Si yo no hubiera encontrado en este multimedio un espacio para ir canalizando todo mi trabajo, mi estudio y sobre todo las relaciones internacionales que tenemos. Y uno queda mudo. Si tiene la información pero no dónde vertirla, uno queda mudo. Y además, ¿qué hago yo con todos los contactos internacionales que tengo si no tengo un espacio para decirle los voy a sacar al aire? De hecho, en México, y gracias a nuestra amiga francesa María Pumier, hemos tomado contacto con Alfredo Jalife Rame, un geopoliticólogo de primerísimo nivel de México. Sobre México tengo que decir que para nosotros es un país muy importante, que en las malas ha recibido a los argentinos.
tiene una historia riquísima. Sí. Y da la casualidad que los estados de México que Estados Unidos le sacó, Texas, California, etcétera, la Florida, esa es la primera línea de estados que Estados Unidos sacó. Después de esa línea vienen ahora los estados tomados por el narcotráfico. Son todos los estados que lindan con Estados Unidos. La cuestión de la guerra desopilante está concentrada en esos estados. Es como si hubiera dos Méxicos. El resto de México se vive de otra manera, como si hubiera un pacto de los narcos para pelearse solo en esos estados. México tiene una tradición maravillosa, igual que nosotros, de ser de los primeros gran expoliados por los Estados Unidos, y ellos, en vez de tener el imperialismo británico, tuvieron el imperialismo francés. Eso respecto de lo de México. Esto significa que la propaganda que habitualmente escuchamos sobre el narcotráfico podría ser inexacta, porque si un gobierno pro-norteamericano, habitualmente agitan el tema de la seguridad y del narcotráfico, es el que genera las condiciones como para que se desenvuelva el narcotráfico, lo que están diciendo es inverso a lo que realmente sucede. Pienso en el macrismo en la Argentina, por ejemplo. Sí, o sea, mirá que estuve 3 semanas, hablé con muchísima gente, leí los diarios, hablé con especialistas, sobre todo hablé con la gente. En México capital, que es una urbe 2 veces más grande que Buenos Aires, no vi ningún nivel de inseguridad, ninguno. Me dijeron, no es que no lo hay barrios peligrosos, nosotros también tenemos barrios peligrosos. Entonces, hay una cifra básica para entender la relación de México con Estados Unidos en el narcotráfico, y es la siguiente. Es la ecuación país productor e imperio. México es el país productor de cocaína, pero México abastece a 50 millones de consumidores norteamericanos. El 20% del ciudadano norteamericano consume drogas que vienen de México. Es decir, que México tiene su consumo interno, su negocio interno, pero la gran... Tránsito también, claro. De tránsito, pero la lucha a muerte es por el mercado externo. Hay 2 películas que yo recomiendo, porque son películas desde el punto de vista mexicano que te explican cómo es la cosa, y son Machete. Son como una especie de héroe de acción mexicano, donde claramente la historia de la película te cuenta cómo los Estados Unidos tienen una diferencia enorme. En México tratan de que haya muchos narcos peleándose entre sí, pero apenas entra la droga en Estados Unidos, tiene que haber muy pocos que hegemonicen el negocio. Eso explica que si bien en Estados Unidos hay niveles de violencia enormes por el narcotráfico, no tienen el descontrol y la prensa que tienen las locuras mexicanas. Bien. El capital financiero, las armas y el narcotráfico Sí. parecen tener una ligazón. A veces se manifiesta estructuralmente, lo vemos en el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Y en la OTAN. Vemos cómo se amalgaman. Son planes de ajuste para los pueblos y además negocios ilícitos que dicen combatir. Un esquema parecido, después vamos a entrar bien a fondo en el tema de los famosos yihadistas, ¿no? Pero con el narcotráfico sucede algo parecido. Yo creo el problema y después voy a combatirlo. Y encima necesito ingentes recursos, Sí. millonadas, Sí. para poder combatir el problema que he generado. Pero que a la vez no lo combato. A la vez no quiero que termine porque es lo que permite mi desarrollo. Militarmente tienen la misma estructura técnica. Militarmente tienen la misma estructura. Y como vos decís muy bien, Estados Unidos, hay una ecuación del dinero, del negocio, la explica muy bien la película Traffic, que es la relación México-Estados Unidos vista desde Estados Unidos. Y hay un momento donde Michael Douglas, que es como el jefe de Estados Unidos ante la droga, dice, el gramo de cocaína en México vale $1, puesto en Nueva York vale 100. Ahí vos tenés la ecuación del negocio. El negocio en México es importante, los narcos ganan mucha plata, pero el negocio en Estados Unidos es 1000 veces superior. Y además,
El narco, una vez que gana mucha plata, ¿dónde la lava? La termina lavando en Estados Unidos. Sí. Es decir, que la ganancia última y la superior se hace en Estados Unidos. La venta de armas a los narcos las hace Estados Unidos. Cuánta hipocresía. Además no conozco grandes campañas norteamericanas en contra del consumo de drogas. Se habla mucho en la Argentina, ¿cómo se habla en la Argentina? De una situación que en realidad no es de penetración intensa en la sociedad. Sí es un riesgo, pero hay que ver cuál es el germen, el origen de ese riesgo para entender por qué combatirlo. Porque si nosotros estamos golpeando al consumidor o golpeando al cadete del narcotráfico, claro, ¿no? Bueno, es fácil, son pibes que la policía agarra, los puede meter, el Poder Judicial los puede procesar. Ahora, cuando se entra a rascar en el empresariado del narcotráfico, pues se mueven como empresas, empezamos a tocar empresarios. Y eso es lo que aquellos que congregan CEOs de grandes compañías tratan de evitar, ¿no? Esta ecuación conceptual entre país productor y país que hace el gran negocio también rige en otros países y en general no es trabajada. Veámoslo en nuestro país. Nuestro país es un país en parte productor, que recibe además cocaína que viene de Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú, pero nuestro país exporta. Vos te acordarás el famoso caso de los hijos del brigadier Juliá que tenían aviones que llevaban la droga a España. Claro que sí. Entonces, cuando ellos caen, cae lo que llamaríamos la conexión argentina. Pero nadie sabe a quién le vendían ellos la droga en España. Nadie sabe. Ahí tenés un ejemplo como cuando se toma la decisión de castigar a alguien, se castiga al país productor, que casualmente es el pequeño, porque comparado con el primer mundo de Europa, nosotros somos pequeños. Es decir, que la ley de lucha contra el narcotráfico también sigue esta regla. En el país pequeño hacemos desastres, guerras, escándalos y campañas de inseguridad. En el país grande tenemos todo controlado porque además manejamos la parte grande del negocio. Al mismo tiempo es un embudo, como vos estás señalando, de enriquecimiento y un delito del Estado del norte contra su propia población, porque vamos a decirlo claramente, son beneficiarios en términos relativos los sectores de poder, pero la población norteamericana necesita ser la principal consumidora del planeta, es decir, dañarse, matarse a sí misma a través de la droga para poder lograr los recursos que las empresas que gobiernan el narcotráfico en los Estados Unidos enriquezcan. Vos sabés que respecto de eso, vos sabés que cada 2 meses o 3 meses nosotros tenemos un tipo en Estados Unidos que toma un fusil y mata gente. Eso nos lo muestran. Jamás nos muestran los crímenes que hay en el mundillo del narcotráfico norteamericano. Por esto que vos decís. No se esconde en el drama de Estados Unidos con su propio pueblo. Y una última referencia sobre México. México es un país enorme, grande, muy querido por nosotros, con una magnífica relación con nosotros, pero sufre desde hace algunos años una especie de gobiernos neoliberales que permiten que haya sectores de riqueza principesca. Algunos sectores de clase media bien, muchísima gente cuentapropista que come y niveles de pobreza enormes. En lo que es salud y educación se aplican también cuestiones neoliberales y yo te voy a decir otra cosa que me da por una parte un desgarro y por otra parte una alegría. La comparación entre el salario mínimo mexicano y el nuestro es 1 a 5. Sí. Te diría, Oscar, aquellos que han participado de la elección reciente no tienen ni idea, muchos de ellos, de cómo se vive en la Argentina, aunque vivan en la Argentina. Habría que mirar las series norteamericanas para no comparar con México. Cómo se vive cuando entra la policía en los caserones, cuando entran los edificios abandonados donde vive mucha gente modesta, cómo se vive en otros lugares del mundo en comparación con la República Argentina. Vamos a una pausa, fíjese lo que viene. Vamos con Rusia, vamos con Siria, vamos con Francia.